Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Vive feliz, vivimos felices. ¿Cómo está, Marco? ¿Bien? Wilson, un gusto nuevamente estar contigo acá en el set y saludar a toda la gente que está en sintonía, pues, del circuito electoral. Vamos a hablar del movimiento Sin Miedo. Ya tienen candidato a la presidencia, a la vicepresidencia candidata, que sabe cantar ella, usted también. Vamos a hablar de eso. Con mucho gusto. Después de... Candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. La vicepresidencia, que sabe cantar muy bien también. ¿Era profesional en el canto, doña... ¿cómo se llama? No he hecho... ¿Cómo se llama su candidata? Adriana Gil. Adriana Gil, ¿no? Creo que ha tenido hasta un disquito. Sí, ha tenido y... Cambia, todo cambia, cantar. Obviamente interpretaba canción social. Sí. Pero también cantaba música del folclore ¿Argentino? de Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz. Del Beni, del Oriente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, incursionó también en la parte política y bueno, hoy es diputada y hoy candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Sin Miedo. Pero ella era, no sé si masista, evista o Álvaro García linista, muy fanática en el principio. A ver, cuando uno inicia seguramente una carrera o una línea política, mejor dicho, a veces siempre nos dejamos llevar por nuestras convicciones, nuestros principios. Yo recuerdo de manera personal cuando estaba estudiando en Oruro, yo he tenido pues una formación catarista. Ah, sí. Claro. Y bueno, a medida que vamos caminando en vida, la vida nos da experiencias y nos da seguramente rumbos. Y es lo que ocurre no solamente en política, sino en todo. Hay pues los pases hasta en el fútbol, ¿no ve? Y en los grupos musicales también. Claro. En la vida sentimental también. También en la vida sentimental, entonces, todo cambia. No puede estar siempre toda una vida inerte, pero siempre creo, yo por lo menos en eso tengo que ser claro, en base a tus convicciones, a tus principios y a tus valores. Pero Adriana Gil estuvo con el MAS en los momentos duros, cuando en Santa Cruz era difícil levantar una bandera del MAS. Dio la cara, pues. Sí, y le lanzaron con todo en alguna ocasión, pero no fue muy apreciada en el interior del MAS, ¿o qué habrá ocurrido? Si analizamos en estos 8 años de gobierno del MAS, quienes se han ido alejando de este partido político, creo que personalidades importantes, empezando de Filemón Escobar, quien ha sido el que ha dado el camino de lo que es hoy el IPSP y el propio MAS. Entre ellos vemos a Román Loaiza. En las mujeres podemos hablar en este último tiempo de Rebeca Delgado. Es que cuando asumes el poder y se te nubla el poder y quieres mantener eso, no hay respeto, creo, ni siquiera a las acciones, en este caso, de mujeres que han contrapesado, podemos decir, internamente, y que hoy legítimamente también buscan alternativas de reivindicación en la perspectiva, siempre creo, de servir a la población, de servir a la gente. Pero, ¿la conocían tanto a Rebeca Delgado antes de que entre al MAS, o a Adriana Gil antes de que sea activista del MAS, o eran desconocidas? A
A ver, yo te voy a dar el ejemplo mío. Don Juan del Granado, no, ya. Yo no lo conocía. A Juan del Granado. Claro, de manera personal. Pero bueno, hemos conocido a través de la historia su carrera en la reivindicación, sobre todo de los derechos humanos. Pero también hemos visto cómo él ha transformado un municipio como La Paz. Y tú recuerdas cuando hubo los pasanacos de alcaldes casi consecutivamente y muchos actos de corrupción, ingresa Juan del Granado y hay una transformación que hasta hoy está en el timón del gobierno municipal de La Paz. Estos aspectos creo que son fundamentales, las acciones. Y a veces hay desencantos pues también en política y a partir de ello tomas las decisiones. Vuelvo a recalcarte, seguramente en principios, en valores, pero también seguramente tomando en cuenta la visión que tenemos. Hemos coincidido pues con el movimiento Sin Miedo en varios aspectos dentro del planteamiento y acciones concretas, el tema autonómico, el tema económico, el tema institucional. También hemos coincidido de que este gobierno está usufructuando el poder en desmedro de los intereses del país porque hay corrupción, se ha intensificado el narcotráfico, hay un despilfarro de nuestros recursos económicos y no hay un cambio real. Pero cuando usted me dice, Marco, es que Juan Delgado ha sido buen alcalde, Manfred Reyes Villa, igual, estaba en la lona del Consejo Municipal de Cochabamba, surgió Manfred Reyes Villa, fue muy buen alcalde en Cochabamba, electo, pero no pudo ser buen candidato a la presidencia. Un alcalde no necesariamente puede ser buen presidente. Pero no necesariamente creemos de que, por eso es la democracia. Si estás en una perspectiva de llegar a un espacio público de poder, en este caso, el primer espacio público de poder, es la gente la que tiene que seguramente tomar la decisión. Y nosotros los actores políticos tenemos que tener la responsabilidad de brindar a la población qué es lo que tenemos como visión de país y qué es lo que tenemos como visión de Estado. Puede ser que a muchos no les agrade pues Juan del Granado, como a muchos no les agrada Evo Morales, como a muchos también en Sucre podemos hablar, no le agrada a Samuel Doria Medina. Entonces, esa es la democracia, Wilson. Creo que en base a eso, por eso es que algo que yo he percibido y hoy estoy viviendo es que no necesariamente tiene que haber el caudillismo, sino los líderes políticos que se pueden conducir un instrumento político, pero más aún estos líderes políticos en un consenso de ideas, de principios, de valores y también hablando ideológicamente, ¿qué proponemos al país de manera conjunta? Y vuelvo a recalcar, hemos coincidido en muchos de los aspectos a partir de que nosotros generamos el Pacto Social Autonómico y tomamos una decisión, pues no lo he hecho yo de manera personal. Detrás de lo que es la agrupación del Pacto Social Autonómico en Chuquisaca hay pues bastantes líderes, no solamente en Sucre, sino también, sobre todo, en varios municipios de nuestro departamento, y hemos tomado una decisión colectiva de hacer este acuerdo político porque pensamos que hoy el movimiento Sin Miedo, con aciertos y desaciertos, pero sin ver el retrovisor y ver al pasado, creemos que nosotros somos una alternativa renovadora de visión para el país, pero también estamos convencidos y esta elección vamos a dar señales de que es importante el cambio generacional de líderes en Chuquisaca y en el país. Pero también estamos en esa visión pues de respetar la equidad de género, hombre-mujer, pero también tenemos que tener experiencia y juventud,
pero también tenemos que mostrar integración Oriente y Occidente, y ese es ahora el binomio del movimiento Sin Miedo. Si no era el MAS, ¿le hubieran conocido en el país, la hubieran conocido en el país a doña Rebeca Delgado? Si no hubiera sido activista del MAS, doña Adriana Gil, ¿la hubieran conocido en el país? A ver, por eso digo, la vida siempre da vueltas, y cada uno genera seguramente su destino, pues, ¿no? Y al generar tu destino tomas decisiones. Vuelvo a recalcar, yo voy a dar un ejemplo, Filemón Escobar, del viejo MIR, que fue a fortalecer el MIR en los centros mineros. De los centros mineros va al trópico cochabambino, y en el trópico cochabambino genera un instrumento político como hoy es el MAS, que lamentablemente, hay que decirlo, es la nueva derecha en Bolivia. Sin ese cálculo, hoy está fuera. Entonces, y son otros los actores que permiten que se toman las decisiones, y eso legítimamente hay que respetar, Wilson. Y no hay que decir, si no hubiera sido tal... vuelvo a recalcar, la vida siempre da vueltas, y a veces uno busca las posibilidades en la convicción de creer de que verdaderamente puede servir, pero llegado el momento, si a partir de una imagen que vas construyendo poco a poco no le dan el valor adecuado, pero además te sientes como si te estuvieran usando, entonces tomas decisiones, creo, coherentes. Y yo no estoy justificando, pero por lo menos consideramos de que cuando en el MAS uno deja de pensar y plantear democráticamente, lo primero que hacen es empezar a bajar esos liderazgos y no le dan la posibilidad de seguir hacia adelante. En el MAS es prohibido hablar contrariamente, y lo vemos, lo hemos percibido en muchos aspectos también aquí en Sucre. No vamos a dar ejemplos, pero eso es lo que ocurre. Y te vuelvo a sostener. Pero creo que eso ocurre en todos los partidos. No sé si alguien se ha animado a hablar de las cosas negativas de Juan Delgado dentro del MSM y que sigue en el MSM. O en la ADN, si alguien hubiera hablado mal contra Hugo Banzer y hubiera seguido en la ADN. Creo que eso no ocurre. Bueno, por eso es cuestión de convicciones y de principios, Wilson. Y cada uno toma la decisión más coherente. Doña Rebeca Delgado no aceptó ser candidata a la vicepresidencia. Nunca se planteó de que ella iba a ir a la vicepresidencia. Se hizo la articulación con Rebeca Delgado en la perspectiva de ver qué rol iba a tener Rebeca Delgado en este acuerdo político con el movimiento Sin Miedo. Es que ha habido la especulación diciendo, no, se ha hecho el acuerdo, entonces va a ser Rebeca Delgado la candidata. No ha sido así. El acuerdo político se ha hecho en base, vuelvo a recalcar, a visión de país, visión de Estado, la propuesta que planteamos como programa de gobierno, pero también la perspectiva que queremos darle al país en estas articulaciones. Son 50 articulaciones en todo el país. Una de las articulaciones es PASA en Chuquisaca. Son 50 en todo el departamento. Este último en Oruro se ha hecho una articular con un sector fuerte del CONAMAC, entre Oruro y La Paz. En Cochabamba se ha hecho acuerdos importantes con agrupaciones ciudadanas de bastante experiencia política, de vida política, como es Arriba Cochabamba. ¿Quiénes son de Arriba Cochabamba? Es una agrupación ciudadana que ha participado pues en contiendas electorales en el pasado, y que hoy se proyectan en un acuerdo político con el movimiento Sin Miedo. Y en todo el país se están dando estas articulaciones. Hoy el movimiento Sin Miedo está planteando el bloque alternativo popular.
y yo quiero decirlo abiertamente, el día lunes hemos invitado públicamente a todas las organizaciones políticas, agrupaciones, organizaciones sociales, ser parte, no estamos diciendo sumarse, ser parte del bloque alternativo popular a partir de estas 50 articulaciones que obviamente tiene el paraguas del movimiento Sin Miedo. ¿Cómo se llama la esposa de Juan Degradado? Marcela Rebollo. Doña Marcela Rebollo. Ha dicho, no, yo ya no voy más. ¿Me va a contar después de la pausa qué pasó? Bueno, son decisiones también que se toman de manera personal, pero en la coherencia creemos. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Entonces, ¿qué pasó con Marcela Rebollo? Dijo, ya no voy más, yo no voy a ir al Parlamento nuevamente. ¿Hubo algún problema interno? ¿Fue una decisión política del MSM, de la familia? ¿Qué pasó? A ver, cada uno toma decisiones personales, Wilson, y así es una decisión personal. ¿De ella? ¿De la familia? Claro. Y obviamente doña Marcela Rebollo tiene su rol en el Movimiento Sin Miedo, es parte del Secretariado Ejecutivo Nacional, es parte también de la Dirección Nacional. Entonces, en esa dinámica, vuelvo a recalcar, las articulaciones, las decisiones que se han tomado a partir de estos acuerdos políticos y articulaciones establecen de que cada uno tiene su rol específico en cada departamento y en cada municipio, Wilson. Y entonces, si vemos serio, usted hace un acuerdo con el MSM y dicen, pero entonces Marco tiene que ser candidato. No necesariamente uno tiene que buscar la candidatura, Wilson. Se trata de construir. Y hoy estamos construyendo en Chuquisaca el Movimiento Sin Miedo a partir de un acuerdo político. Estamos construyendo porque ¿qué es lo que está pasando coyunturalmente, específicamente en Chuquisaca? Iremos por los partidos tradicionales que hoy nuevamente se articulan a partir del Movimiento Demócrata y Unidad Nacional. El voto sentimiento de los chuquisaqueños ha sido plasmado a través del voto en apoyo a Moisés Torres Chivé. ¿Y qué está haciendo Moisés Torres Chivé? Lamentablemente no tiene horizonte la gestión municipal. Y lo sostenemos. ¿Qué cambios estructurales hay en este municipio? ¿Cuál es la visión de desarrollo para este municipio? O sea, se han articulado supuestamente en unidad, pero en la perspectiva de ganarle al MAS, pero después de ganarle al MAS, ¿qué? Repartija de pegas. Y como eran muchos, hay que empezar a sacarlos. Eso no es unidad. Lo que ha hecho Samuel Doria Medina es prácticamente tener un doble discurso, Wilson, porque bajo el paraguas de un frente amplio, en esa perspectiva de unidad, hace ver que supuestamente a través de una encuesta sea el candidato, logra su objetivo. ¿Y qué hace? Inmediatamente hace un acuerdo político con el Movimiento Demócrata, dejando de lado a todas esas agrupaciones que en su momento respaldaron al Frente Amplio. Y ese es un doble discurso, eso no es plantear unidad. El Movimiento Demócrata habla de eficiencia, habla de plantear desarrollo al municipio. Hoy está usufructuando la gestión. ¿Y qué resultados concretos se está dando para el municipio de Sucre? Nos iremos al otro lado, el movimiento al socialismo. Yo solamente voy a dar un ejemplo. Si vemos, y este programa tiene también pues publicidad de la gobernación,
Pero yo me pregunto, resultados en estos 8 años de gestión para Chuquisaca. Empezaremos solamente dando el ejemplo de caminos. La red fundamental, todo a medias. No hay ningún tramo concluido en 8 años de gestión. Agua potable, dicen el proyecto Mi Agua. Evidente, algunas comunidades, algunos sí tienen, hoy pueden tener un servicio, no diremos de un agua potable, pero un agua bebible, pero no estamos dando solución real a este servicio básico que se debería dar. Educación, lo propio. Iremos nomás a Tarabuco, hay un instituto tecnológico de acuerdo a competencia que es atribución para su equipamiento, para infraestructura, para todo ello. Ni pizarra hay, Wilson. Entonces, por eso nosotros hoy estamos planteando una alternativa renovadora, estamos planteando una visión de país y a partir de ello, obviamente vamos a plantear una visión de desarrollo para este municipio porque queremos replicar lo bueno que se ha hecho en La Paz, barrios de verdad. Pero Marco, a ver, le he preguntado, va a ser candidato, si no, ¿para qué hace un acuerdo con el MSM y me ha ido por la alcaldía, me ha ido por el MAS? No, es cuestión de roles. ¿Va a ser candidato? No voy a ser candidato, no voy a ser candidato. ¿Y entonces qué gana usted con este acuerdo? Estamos construyendo una alternativa en una perspectiva de brindar al municipio de Sucre, a los 28 municipios, al departamento, una visión de desarrollo para este departamento. Eso estamos construyendo. No necesariamente tenemos que tomar una acción personal, creo. Por eso es que tenemos que construir, y hoy vamos a dar la oportunidad. El Movimiento Sin Miedo va a dar una señal clara de renovación generacional de líderes para Chuquisaca. ¿O son cálculos? No creo que saquemos los espacios suficientes, entonces mejor no voy. Rebeca Delgado, no, imposible que sea realmente vicepresidenta, mejor me voy a la regional en Cochabamba. No, por eso hemos visto los roles. Y yo lo dije claramente, a mí me han elegido para ser asambleísta departamental y yo tengo que responder a la confianza de todos esos electores que han confiado con su voto a mi persona. Yo voy a concluir mi gestión, Wilson. ¿No va a renunciar 3 meses antes para ser candidato de nuevo? Yo voy a cumplir mi gestión. Estamos diciendo en esa perspectiva. Ahora, no podemos en este momento decirte voy a renunciar. Se trata de brindar al departamento y estamos trabajando en eso. Porque un asambleísta para ser reelecto tiene que renunciar. Tiene que renunciar 3 meses antes. Eso no ocurre con el vicepresidente. Claro, eso no ocurre, por eso todo lo han manejado estratégicamente. Pero vuelvo a recalcar, si hay la confianza de la gente, todo eso, vamos a tener que tomar una decisión en ese sentido. Tampoco nosotros vamos a estar diciendo, pero yo por lo menos en este momento he asumido un cargo importante, creo, en la Asamblea Departamental, que es la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia, y estamos en esa perspectiva de nuevamente, seguramente, dar hacia la población una imagen positiva a la Asamblea Departamental por todo lo que ha pasado en el pasado. Y creo que hoy tenemos esta gran responsabilidad, pero también vamos a hacer nuestro trabajo que nos corresponde en el marco de nuestras atribuciones, que es la fiscalización y la legislación. Estamos trabajando eso. Y vuelvo a recalcarte, Wilson, este partido también es de 2 tiempos. Este primer tiempo es las nacionales y el segundo tiempo es las departamentales y municipales. ¿Y el alargue? El alargue es el 2019-2020. Pero ustedes ya han empezado a hablar con algunas
personas en Chuquisaca, se lo preguntaba a usted fuera de micrófono, y les pregunté también a ellos, a uno de ellos lo llamé en el transcurso de mi amigo Gonzalo Porcel, porque se ha empezado a hablar de que ustedes invitaron a Gonzalo, con Gonzalo a Jorge Pope. No hemos conversado con Gonzalo, hay que decirlo así. Hemos hablado con Jorge Pope, pero Jorge Pope obviamente tiene su actividad, la radio y la música, que obviamente lo tenemos nosotros y seguramente las decisiones vienen de manera personal y a veces no es bueno decirlo seguramente públicamente, pero Jorge ha sido muy respetuoso con el movimiento Sin Miedo, creo, a la altura de lo que es él como persona. Yo quiero decirte, Wilson, estamos trabajando y vuelvo a recalcar, nosotros vamos a plantear dentro de lo que es el reflejo de este binomio, la experiencia, la juventud, la equidad de género, hombre-mujer, la integración Oriente y Occidente. Eso es lo que va a plantear en sus candidaturas el Movimiento Sin Miedo y que seguramente ya va a ser de conocimiento público el próximo lunes. El lunes. Y de manera oficial el próximo 9, el 9 de julio, donde se va a llevar a cabo el Congreso Extraordinario del Movimiento Sin Miedo en La Paz. En La Paz. Donde vamos a hacer ya la proclamación oficial del binomio del Movimiento Sin Miedo. El próximo miércoles. Sí, pero además, y lo decía hace rato, hemos invitado de manera pública a todas las agrupaciones y partidos políticos que seguramente tienen en convicción y en perspectiva y en visión lo que estamos planteando actualmente a partir de este bloque alternativo popular que está bajo el paraguas del Movimiento Sin Miedo. Es decir, el lunes presentarían aquí su plancha. Dentro del cronograma electoral se tiene que entregar una primera lista. Una especie de primer bosquejo. Claro. Posteriormente a eso, ya hasta el 14 de julio, los ajustes se ratificarán, se modificarán, eso depende de cada organización política, pero yo lo vuelvo a decir, el Congreso Nacional Extraordinario del Movimiento Sin Miedo va a ser la instancia donde se va a dar a conocer de manera oficial primero el binomio en su proclamación y obviamente las candidaturas oficiales del Movimiento Sin Miedo a partir de este bloque alternativo popular. Está Kevin en los controles, a ver si nos pone el número del celular para que nos manden algunos mensajitos, también el teléfono, un par de llamaditas a ver si habilitamos para el siguiente bloque. Marco, ¿es fácil organizar listas, planchas, candidatos, o todos quieren, o a veces se ponen medio susceptibles, mejor no, voy a cambiar mi vida? ¿Cómo es? Como todo. Es cuando te casas, ¿no ve? A veces estás enamorado, todo eso, pero llegado el momento, a veces uno piensa, ¿no? Dice, ¿me caso, no me caso? Si me caso, puede pasar esto, o sea, es pues la vida misma. Y el construir, como todo, tienes que primero sentar buenos cimientos y a partir de ello construir la casa o el edificio, lo que tienes que proyectar. Y sobre todo, yo lo digo y lo he dicho a nuestros jóvenes, que este es el momento para que a partir de la profesión que han adquirido en una formación académica en la universidad y que hoy este gobierno no les da la posibilidad, el Movimiento Sin Miedo, y está establecido en sus estatutos, Wilson, que el 30% de las candidaturas, y es la única organización política que tiene establecido en sus estatutos, que el 30%
tiene que tener la presencia de jóvenes en las diferentes ¿Y a candidaturas. partir de qué edad y hasta qué edad consideran jóvenes? Pero la ley ya lo establece, es a partir de los 18 años ¿Que pueden ser candidatos? que pueden ser candidatos hasta los 28 años. Hasta los 28. Hasta los 28. Entonces ustedes van a tener en sus listas Vamos a tener en nuestras 30% listas hasta los 28. Hasta los 28 años. Pero están hablando con algunas personas, ya no me diga quiénes, porque mientras no hay un acuerdo total, a veces es mejor no decir. Pero ¿qué perfiles son los que pueden representar al MSM en estas elecciones? Es que no tenemos que ver solamente que tienen que representar al MSM, porque tenemos pues que tomar en cuenta, así se pueda ganar o perder, llevar a los mejores hombres, porque el momento que pasa la elección dejas de seguramente representar, si bien vas a estar en un curul político partidario, pero tu función es representar a este departamento. Por eso es que, vuelvo a recalcar, nosotros estamos buscando a los mejores hombres y mujeres que teníamos inicialmente como militantes, pero también estamos en la apertura de poder tener pues personalidades que puedan ser parte de este proyecto alternativo, que no es a corto plazo, Wilson. Nosotros estamos pensando a mediano y largo plazo. Estamos construyendo esta alternativa y nuestra obligación hoy, como seguramente la vida nos ha dado la experiencia, es abrir el camino. Y vuelvo a recalcar, nosotros vamos a plantear un cambio generacional de líderes en lo que se viene en contienda electoral, porque bueno, la gente, la población está cansada de los de siempre, y el Movimiento Sin Miedo va a plantear este cambio. Después de la pausa, el martes de la próxima semana saldrán encuestas. ¿Cómo piensan ustedes ubicarse en esas primeras encuestas? Y hablaremos también de algún otro temita. Y las llamaditas, los mensajitos, ahí están los números. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Y entonces, Marco, el próximo martes, la próxima semana, saldrán las primeras encuestas en este proceso electoral. ¿Cómo perfilan ustedes que sean esas primeras encuestas para el MSM? Nosotros tenemos un reto, Wilson. Yo entiendo que a veces las encuestas se pueden comprar, pues, ¿ve? Y hay algunas encuestas que también tienen un cierto direccionamiento, hablaremos. Hoy lo que se está pretendiendo, y a través de este manejo de encuestas, se está queriendo generar una supuesta polarización. Y nosotros no creemos en las encuestas. La última encuesta es la creíble. Y si en la última encuesta el pueblo decide que todavía no somos la alternativa, es la decisión del pueblo. Y a partir de ello nosotros tendremos que reflexionar, analizar, ver qué es lo que seguramente habremos cometido en errores o qué sé yo. Pero vuelvo a recalcar, tampoco no podemos manejarnos con encuestas que pueden ser, vuelvo a recalcar, direccionadas o pagadas. Y vuelvo a recalcar, en este último tiempo se han estado manejando encuestas en una supuesta polarización que tenían un objetivo, y el objetivo está plasmado: un acuerdo político pragmático, un acuerdo político de doble discurso, pero también un acuerdo político funcional al oficialismo. ¿Al MAS? Claro. Juan del Granado tuvo la capacidad de ceder la candidatura a la presidencia a Rubén Costas. Y lo dijo: don Rubén, le toca, vaya de candidato. Y Rubén Costas no quiso responder. Y a la semana hace el acuerdo con
unidad nacional, ni siquiera con el Frente Amplio. Entonces les respondió, le dijo no quería. Pero claro, ¿y por qué no quería? Porque todavía pareciera que el movimiento demócrata quiere regionalizarse en Santa Cruz, ¿no? Y bueno, en esa dinámica, en esta acción de este acuerdo político, lo único que se está reflejando es que en la perspectiva de verdaderamente crear un instrumento no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, que es lo que el movimiento Sin Miedo le propuso al movimiento demócrata, entró nomás pues en su pragmatismo de acciones, en un simple coteo de poder que le beneficia hoy al oficialismo. Entonces, hay que saber reflexionar eso, y nosotros en ese entendido estamos, vuelvo a recalcar, planteando este bloque alternativo popular, pero verdaderamente planteando una perspectiva de unidad al país. Por eso hay 50 articulaciones en todo el país, y que seguramente en las próximas horas, en los próximos días, vamos a tener otras articulaciones más en todo el país. En ese sentido, lamentablemente, más que pensar en el país, el movimiento demócrata nuevamente se repliega solamente a Santa Cruz y no acepta la propuesta del movimiento Sin Miedo de verdaderamente generar un instrumento político nacional. Vamos a los mensajitos, vamos a responder rapidito si es que se puede. Del Granado es declarado enemigo de Sucre, tema capitalía. Sucre no olvidará ese personaje, aunque se haga esfuerzos por sus nuevos aliados. Del 711-69458. No, es por eso, en política podemos cometer errores, y esas facturas pueden tener un alto costo. Pero si hablamos en ese sentido, ¿quién realmente es traidor en este tema que lamentablemente se ha distorsionado y que ha tenido un alto contenido político? Aquellos que han recibido el voto de ese sentimiento chuquisaqueño, de ese sentimiento sucrense, que hoy están en instancias de poder, no están respondiendo a ese sentimiento, a ese sentimiento sucrense, estando en gestión. Entonces, ¿quién es más traidor? Samuel Doria Medina, primer traidor de Chuquisaca. ¿Quién ha estado en Oruro? ¿Quiénes han hecho el acuerdo político para viabilizar la constitución política del Estado? Podemos. Entonces, si queremos hablar en ese sentido, verdaderamente hablaremos lo real. ¿Y quiénes han matado en la Calancha? El movimiento al socialismo. Entonces, creo que tenemos que decirnos las cosas de verdad, y lo que estamos planteando nosotros es desarrollo. Si podemos responder más cortito para que haya más posibilidades de preguntas. Del 711-61-297. Ya no se creen personajes mentirosos, tránsfugas, oportunistas, que vuelven a ofrecer lo que el actual gobierno ha hecho. El señor Saunero, en 4 años de asambleísta, difamó, calumnió a las autoridades en función. Nunca hiciste la verdad, tus famosos procesos falaces, dice el 711-61-297. Cuando tienes en manos un instrumento como es el Ministerio Público, obviamente, yo solamente voy a dar un ejemplo. Se ha presentado una denuncia a la instancia de control gubernamental como es la Contraloría. Ya pasó un año y no pasó nada. Entonces, dejaremos la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, tiene carácter retroactivo. Entonces, nosotros estamos cumpliendo nuestro rol de fiscalización, y lo que pueda decir los militantes o los activistas del MAS no nos preocupa.
4 mensajitos leeré del 728-81-698. Nos están mintiendo a la población de Chuquisaca. Ahora ya no somos sonsos, dicen. Del 68, 66, 63, 51. La única oposición es demócratas y apoyaremos desde las provincias. Del 734, 78, 332. Los MCMs no son más que 10 cuates y todos apenas entrarán a un ascensor. La última consultita que vamos a tener, 744, 41089. Una pregunta con mucho respeto. ¿Por qué se dedican a la política abandonando sus funciones como asambleístas? A ver, primero, nosotros no podemos decir que somos 10 gatos. Lo dirá pues la población con su voto. Esperaremos los resultados electorales. Y si somos 10 gatos, somos los 10 gatos, ¿no ves? Cuates. Claro, o los cuates, ¿no? Hacemos también pues actividad política, como en este momento, pero también somos responsables en función pública, cumpliendo nuestras labores en los horarios de trabajo. Y no como los del MAS, que el propio presidente le ha dicho 50% de campaña y 50% a la gestión. Entonces creo que somos coherentes en ese sentido, Wilson. Marco, esperaremos las listas el martes, el otro viernes. ¿Cómo estará el movimiento Sin Miedo, las encuestas de la próxima semana? No, vuelvo a recalcar, nosotros estamos en una perspectiva renovadora. Es difícil empezar a caminar. Y tampoco podemos irnos, pues, como muchos creen que ya antes de comer el plato ya se están limpiando la boca. Esperemos, estamos empezando la contienda electoral y te vuelvo a recalcar, Wilson, esta contienda o este partido electoral tiene 2 tiempos. El primer tiempo, que es la nacional, y el segundo tiempo, la departamental y municipal. Ahí seguramente vamos a ver si el movimiento Sin Miedo no tiene presencia en el área rural o no tiene presencia en Sucre. Es la población y nosotros vamos a trabajar, y vuelvo a recalcar, vamos a plantear la renovación generacional de liderazgos en Chuquisaca y estamos trabajando para ello. Que le vaya Muchas bien. gracias. Amigos, buena suerte. Para ver Circuito Electoral en vivo o en diferido, ingrese a la página radiocapitalbolivia.com y seleccione el link de Circuito Electoral. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta.